Ok, en esta parte vamos a hablar del primer momento de un área, ¿sí? Primer momento de un área. En el curso, nosotros hemos hablado del primer momento, o no, el primer momento, del momento que genera una fuerza, pero aquí estamos hablando del primer momento de un área. Eso indica que seguramente aparecerá un segundo momento de un área, pero por ahora vamos a entender el primer momento de un área. ¿Qué es el primer momento de un área? Bueno, cuando nosotros estábamos calculando el centroide, si vieron el video anterior, sí, ese centroide de un área, por ejemplo, el y trazo, ¿cómo se calculaba? Pues el y trazo por el área total, es decir, aquí estoy concentrado en el centroide, estoy concentrando todo el área, era igual a la integral de el y por d, donde aquí tenía que tomar un elemento diferencial y calculaba el y por el dA de ese elemento diferencial y luego otro elemento diferencial y iba sumando y sumando, sumando. Y entonces yo lo podía ver como unos elementos discretos de área o particiones infinitesimales de área, ¿sí? Donde este delta A tiende a ser. Y para el X trazo hacía lo mismo. X trazo por el área debe ser igual a la sumatoria de los momenticos, ya dije la palabra clave, momento, que generan cada uno de los diferenciales de área. X por dA, ¿sí? El X trazo por el área debe ser igual a la sumatoria de los X por dA, ya sea que use el enfoque integral, ¿sí? Con particiones infinitesimales, o que use una partición discreta. Y noten que dije ahorita la palabra clave, dije momento, pero es momento de un área. Recuerden, cuando nosotros calculábamos el momento de una fuerza, era la distancia, ¿cierto? Por la fuerza, o fuerza por distancia. Ahora, acá lo que tenemos es distancia por un área. Entonces, por eso, ¿sí? Y aquí también distancia por área. Por eso es que esta propiedad de un área se conoce como primer momento de un área, ¿sí? Es un primer momentico que se le calcula a un área. Y busco aquí otro puntero. Bien. Entonces, ese primer momento de área lo podemos calcular como esta integral, ¿sí? La integral de y por dA. Entonces me tocaría definir esa función matemática y calcular el momento respecto al eje X. Miren, respecto al eje X sería y por el área. O hacerlo mediante una sumatoria. O si yo quiero, si ya conozco cuál es el área total y el y trazo de toda esa área total, simplemente sería este pedacito de acá, ¿sí? Ese sería eso, ese primer momento se denota con la letra Q y generalmente va acompañado de un subíndice que indica respecto a cuáles está calculando el momento. Entonces noten que cuando yo calculo el momento respecto al eje X, la distancia es ortogonal al eje X, entonces siempre será y trazo, y trazo. ¿Sí? Entonces lo estoy calculando el primer momento respecto al eje X. ¿Qué unidades tiene ese primer momento? Pues miremos acá, esto tiene unidades de longitud, esto tiene unidades de área, sería unidades de longitud al cubo. Acá la integral, unidades de longitud, unidades de áreas, eso es unidades de longitud al cubo. En este caso, de que tenemos acá, ese primer momento se está calculando respecto a qué eje. Entonces miremos, es X trazo por A, X trazo por el área, se está calculando respecto al eje Y, ¿sí? Entonces ese primer momento se denotaría como Q sub Y. El primer momento de un área en general se denota con la letra Q y se le agrega el subíndice, que es el nombrecito del eje respecto al cual usted está calculando ese primer momento. Insisto, lo podemos calcular como la integral, como la sumatoria, o si ya usted conoce la ubicación del X trazo y si ya conoce el área total, pues simplemente este de acá también sería el primer momento. Esto va a ser igual a esto va a ser igual a esto, ¿sí? Entonces, puedo usar esos enfoques. Entonces, si ya yo sé que esta parte de acá, el lado derecho de estas ecuaciones es Qx, pues yo podría decir, bueno, pues mire, y trazo será Qx sobre el área. Y X trazo será Q sub Y sobre el área.
Y esas son las ecuaciones generales que nosotros usamos para calcular los centroides de áreas. El centroide de un área respecto a un eje, ¿sí? El centroide en un eje cualquiera será el primer momento respecto a un eje ortogonal a ese eje dividido sobre el área. ¿Y qué es Qx? Bueno, usted pues ya sabe que Qx puede ser la integral de y de a o la sumatoria de los y sub i por los delta a sub i. Este lado de la ecuación es este mismo de acá, ¿no? Y trazo por a o x trazo por a. Eso indica que para calcular el centroide de una región, yo podría calcular el primer momento de área respecto al eje X, ¿sí? Calculo el Qx y luego lo divido sobre el área y ahí obtengo el Y trazo. Si estoy interesado en el X trazo, entonces calculo el primer momento del área respecto del eje Y, lo divido ese valorcito sobre el área y obtengo el X trazo. Esta ecuación no es solo el primer momento de un área, yo lo puedo utilizar para cualquier eje. Por ejemplo, en lugar de los ejes X y Y, yo podría plantear el eje J y el eje M, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que ahora mis distancias no se miden respecto al eje X y Y, sino que se miden respecto a los ejes J y M, ¿sí? Las distancias. Entonces, ¿cómo sería el primer momento? ¿Cómo calcularíamos el primer momento de esta área respecto al eje J? Pues yo tendría que trazar una línea, ¿sí? Una distancia que vaya del eje J al diferencial de área. Esa distancia es ortogonal al eje J, es paralela al eje M. Y ese sería el momentico que hace esta área, ¿sí? Ese diferencial de área. ¿Me interesa ese momentico? No, me interesa la sumatoria de todos esos momenticos, una integral o una sumatoria. Entonces, ¿cierto? Esa distancia por el diferencial de área es el momentico que hace un solo diferencial de área. Como me interesa es toda el área, entonces yo tengo que hacer las particiones en toda esta área y luego hago una integral o una sumatoria, ¿sí? Si ahora quiero el Q respecto al eje M, entonces tengo que buscar una distancia ortogonal al eje M que vaya al diferencial de área. Pero eso es el de un solo diferencial de área. A mí me interesa el de todos los diferenciales de área. Entonces, ¿qué hago? Una sumatoria si tengo particiones discretas o una integral si tengo particiones infinitesimales. Entonces, ahí está la distancia ortogonal al eje M, la llamo D sub J porque va paralela al eje J. Entonces, los primeros momentos respecto al eje J o respecto al eje M se pueden calcular mediante estas ecuaciones que están en color verde. ¿Las puedo escribir como una sumatoria? También. Les agradezco a ustedes que allá en su casa las escriban como una sumatoria. Pero ojo, si ya yo conozco la ubicación de ese centroide de toda la región y si ya yo conozco el área de la región, ¿sí? Entonces, si ya yo conozco en dónde está el centroide y conozco ya esta distancia centroidal, esta distancia centroidal, noten que ya le puse la barrita porque este es el centroide, ese centroide del área no cambia. Yo puedo tener los ejes así, X, Y, Z, rotados, pero el centroide no cambia, es un solo punto. Entonces, si ya yo conozco esta distancia, desde el eje J hasta el centroide, y ojo que es una distancia ortogonal, pues este primer momento respecto al eje J, sin tener que hacer esta integral o la sumatoria, lo puedo calcular como el área de la sección por la distancia ortogonal al eje J. Lo mismo aplicaría para el eje M. Si ya yo conozco en dónde está ubicado este centroide, ¿sí? Miren, conozco esta distancia de aquí hasta acá, debe ser una distancia ortogonal, entonces la dibujo ahí, ortogonal al eje M, si ya yo conozco esta distancia, pues el primer momento respecto al eje M sería distancia por área, ¿sí? Recuerden y siempre hagan la asociación como el momento que genera una fuerza. Ahora lo que estamos haciendo es momento que genera un área. La distancia siempre es ortogonal al eje. Y el área, pues es el área. Entonces, de esta manera podemos calcular primeros momentos respecto a los ejes que a usted se les ocurre. ¿Qué propiedades tienen esos primeros momentos? Primero, las unidades, longitud al cubo. De forma general, es la unidad de un primer momento.
que milímetro al cubo, que pulgada al cubo, que pi al cubo, que metro al cubo, que nanómetro al cubo, lo que usted quiera, unidades de longitud al cubo. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero ese primer momento. Entonces miremos este ejemplo de acá. Suponga que esta área, para darle un valorcito, ¿cierto? Tiene 5 unidades cuadradas. No sé cuál es la unidad, L al cuadrado. Y suponga que este centroide está ubicado, vamos a ponerle aquí a una altura de 3 unidades y respecto al eje M lo encontramos al ojo ahí, vamos a ponerle 6 unidades. Entonces, a mí me preguntan, José, ¿cuál es el primer momento respecto al eje X? Entonces yo digo, bueno, es respecto al eje X. Entonces, primero Q respecto al eje X. ¿Cómo se calcula? Pues sería como una integral de los Y por diferencial de área. Uy, pero no conozco cuál es la función que define el área ni nada de eso. Entonces intento con una sumatoria. Sumatoria de los Y sub I por los delta de área sub I. Uy, pero es que ¿cuántas particiones hago acá? Me tocaría hacer muchas particiones para que me salga una figurita chévere. Pues tengo la última opción. Sería el Y trazo total por el área. ¿Sí? Esa es la tercera opción. Si la conozco. ¿Cuál de esas tres conozco? Pues ya yo conozco el Y trazo total. Miren, me lo dieron acá. Esto sería el Y trazo. ¿Cuánto vale ese Y trazo? 3. ¿Cuánto vale el área? 5. ¿Cuánto es el Q? 15 unidades cúbicas. ¿Es positivo? Sí, porque si este es mi sistema de referencia y aquí están hacia acá, bueno, era el eje M acá, no importa, dejémoslo así, el Y trazo, ¿cierto? Hacia acá es positivo, entonces esta área es positiva y la distancia es positiva, pues el primer momento respecto al eje X es positivo. ¿Sí? Ahora, no, este eje M iba a aquel. Bueno, bien. ¿Cuál es el primer momento respecto al eje M? ¿Qué distancia teníamos acá? Esto era una distancia, creo que era 3 y el área era 5. Vamos a asumir que esta distancia de acá hasta acá es 3 también, distancia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues una opción sería la integral de las distancias ortogonales al eje M, ¿cierto? Entonces yo voy acá y busco un diferencial de área, entonces busco cuáles son esas distancias ortogonales al eje M, eh, no sé, llamémoslas distancias Y, distancia sub Y, por el diferencial de área. No tengo función matemática, ya vamos a ver cómo se hace con las integrales. No tengo eso, entonces intento con una sumatoria de las distancias Y sub I por los delta de área sub I. Uy, no sé todavía cuántas particiones hacer, de pronto hago 1000 o 2000 o 5000. No, esto es muy difícil, entonces la última opción sería la distancia Y por el área. ¿Cuál distancia? Pues la distancia ortogonal entre el eje y el centroide. Pero ojo que acá esta distancia ya respecto al eje M, hacia arriba sería positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, a pesar de que es una distancia, lo debemos pensar como una distancia medida respecto a un eje de referencia. ¿Sí? Está asociado a un eje de referencia. Entonces, en este caso, como el centroide se encuentra debajo del eje de referencia, sería -3 esta distancia de acá. ¿Sí? Es una posición relativa al eje de referencia. ¿Y cuánto es el área? Vale 5. Entonces, ¿cuánto es este primer momento de un área? 15 unidades cúbicas. 15 unidades cúbicas. Último ejemplo, el eje Y. ¿Sí? El eje Y es este eje que está pasando por el centroide. Entonces, primer momento de esa área respecto al eje Y. ¿Qué hago? Una opción serían las distancias en Y, ¿sí? Medidas respecto al eje Y. ¿Por qué los llamo Y? Porque son distancias ortogonales. Entonces, en este caso, las distancias serían positivas hacia arriba, negativas hacia abajo respecto al eje Y. Por el diferencial de área. Uy, no, que no quiero hacer integral. Bueno, por ahora se acepta, pero ya más adelante veremos que en algunos casos nos toca hacer la integral.
Bueno, entonces tengo la opción de la sumatoria, entonces tomo un diferencial de área discreto, y entonces acá sería la D sub y por el delta de área sub i. Uy, no, pero ¿cuántas particiones hago? 100.000, no, no importa, no voy a hacer eso. Entonces la última opción son distancias y, trazo, por el área total. Díganme ustedes cuánto es la distancia ortogonal entre el eje y el centroide de esa área. ¿Cuánto es esa distancia? Piensen ustedes. ¿Es positiva? ¿Es negativa? Pues es cero. ¿Por qué? Porque el eje está pasando justo por el centroide. Entonces, si usted quiere ir del eje al centroide de esa área, no tiene que moverse ni hacia arriba ni hacia abajo. Se mueve cero. ¿Cuánto? 0 unidades cúbicas. Entonces, de aquí demostramos con este ejemplo sencillo que el primer momento de un área puede ser positivo, negativo, cero respecto a un eje arbitrario cualquiera. Y ojo, si el primer momento de un área respecto a un eje es cero, es porque ese eje está pasando por el centroide. Lea muy con atención esto porque esto es clave, esto es importantísimo. Si el primer momento de un área respecto a un eje es igual a cero, es porque ese eje está pasando por el centroide. Por ejemplo, este eje, voy a llamarlo el eje José Miguel. ¿Cuánto es el primer momento de área respecto al eje José Miguel? Cero. ¿Por qué si no hice integral, no hice sumatoria? Ah, no, pero es que tengo el concepto claro de que si el centroide pasa, perdón, si el eje pasa por el centroide, el primer momento automáticamente es cero, porque no hay distancia al centroide del área. ¿Sí? Así haga la sumatoria, al final eso le va a dar cero, porque el área que está por acá, los momentos que generan estas áreas que están por encima, ¿sí? Áreas por distancias positivas, se van a equilibrar con los momentos que generen las áreas que están por debajo. Aquí el área por las distancias negativas. ¿Sí? Entonces lo que hace ese centroide es tratar de balancear los momentos que generan las áreas por encima con los momentos que están por las áreas de abajo. Bien, otros dos aspectos claves respecto de estos primeros momentos y respecto de los ejes. En algunos casos tenemos regiones que tienen un eje de simetría. Por ejemplo, aquí el eje X' es un eje de simetría. ¿Por qué es un eje de simetría? Porque yo me puedo poner aquí como un espejito, ¿sí? En este eje, y si yo aquí tengo un diferencial de área, acá voy a tener el mismo diferencial de área a la misma distancia. Solo que por aquí la distancia va a ser positiva y por acá la distancia va a ser negativa. Y siempre va a pasar lo mismo. Entonces, como resultado, el primer momento respecto a este eje va a ser cero, porque se están balanceando esos primeros momentos de las áreas que están por encima y las que están por debajo. Y eso nos permite concluir que si un eje es un eje de simetría, automáticamente el primer momento respecto a ese eje va a ser cero. De una, eso no hay que ni calcularle integral, ni sumatoria, ni nada. Acá, ¿qué tenemos? El eje Y es un eje de simetría, el eje X es otro eje de simetría. Los primeros momentos respecto a esos dos ejes, sin hacer nada, van a ser iguales a cero. En este caso, la región tiene dos ejes de simetría. Donde se crucen los dos ejes de simetría, ahí va a estar el centroide de la región. ¿Sí? Ojo, primer momento respecto al eje X, ¿es un eje de simetría? Es cero. Primer momento respecto al eje Y, ¿es un eje de simetría? Es cero. Donde se crucen los dos ejes de simetría, ahí usted va a tener el centroide. No hay que calcular nada. Acá, por ejemplo, ¿este es un eje de simetría? Sí, entonces el primer momento respecto al eje X es cero. ¿Este eje es un eje de simetría? No. Ah, bueno, entonces no necesariamente un eje, ¿sí?, de simetría, eh, no necesariamente un eje tiene que ser de simetría para que sea el primer momento respecto a ese eje igual a cero. O sea, aquí el QY, si yo calculara el Q respecto al eje Y, ¿cuánto creen que daría? Cero. ¿Por qué? Porque el eje Y está pasando por el centroide. ¿Sí? Entonces, tienen que tener esos aspectos en mente, que es un eje de simetría, ¿sí? Y si es un eje de simetría, el centroide va a estar ubicado en ese eje de simetría. Si el eje pasa por el eje de simetría, el Q respecto a ese eje va a ser igual a cero.
Si yo tengo un eje de simetría, el Q respecto a ese eje también va a ser cero. Y hay otro caso interesante, es un centro de simetría, ¿sí? La diferencia del centro de simetría de un eje de simetría es que noten que a un diferencial de área que tenga coordenadas XY le va a corresponder un diferencial de área prima, que es como el hermanito gemelo, que tendrá coordenadas menos X menos Y, ¿sí? Ahora el reflejo ya no se hace respecto ni al eje X ni respecto al eje Y, sino que se hace respecto a un eje oblicuo. Cuando uno tiene un centro de simetría, automáticamente ahí el QX y el QY va a ser cero. Automáticamente. Automáticamente. Tarea para ustedes. Este ejercicio de acá. Lo voy a leer. Determine el primer momento de área de la sección rectangular. La sección tiene base 30 y altura 50. Es una sección de concreto con respecto a los ejes X, Y, el eje J, ¿dónde está ese eje? J, el eje M, el eje L, que está inclinado 30 grados, el eje L', que está pasando por este punto, y el eje K, que está definido por esta función matemática. Omita esas barritas que ustedes ven ahí, esas barritas de refuerzo, es una sección rectangular, ¿sí? De concreto. No use integrales, use el concepto, todos los conceptos que hemos visto ahorita. Les queda esa tarea para que la chequeemos en clase.